¿Qué tal? Bienvenidos amigos de María Visión a esta nueva edición de Senda de Gloria. Es un programa muy profundo que presento yo, soy Mar Papalardo. Lo hago junto con mi querido amigo y compañero Antonio José Sánchez Say, que me acompaña. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido como siempre, Antonio. Al contrario, hoy vamos a hablar de un tema precioso, ¿verdad, María del Mar? Sí. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos inspire para decir todo lo que nuestra religión nos dice sobre este tema tan bonito, que es el tema de la Eucaristía, ¿no? Que es el punto, la clave, ¿no? Es la clave de bóveda de nuestra religión católica. Pues ya sin más preámbulos, vamos a ponernos en oración, invocando al Espíritu Santo y a nuestra Santísima Madre, la Virgen María. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Señor Jesús, llénanos de ti. Ven, Santo Espíritu de Dios, ilumina nuestra mente, llénanos de tu Santo Espíritu, para que podamos decir lo que tú quieres que realmente digamos. Dinos lo que tenemos que hablar, lo que tenemos que decir, y que ilumine nuestras mentes, ilumine y abras el corazón de las personas que nos están viendo. Santísima Virgen María, acompáñanos en este programa también. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, voy a empezar, antes que nada, a dar paso a un vídeo muy bonito. Es muy representativo de lo que es el tema de hoy, la Sagrada Eucaristía. Adelante, vídeo. Estás aquí, aunque no te pueda ver, pues escondes tu gloria y majestad. Estás aquí, revestido solamente del amor, bajo la forma de un pan. Con sencillez te me vienes a entregar y en mi interior vas haciendo maravillas, corazón con corazón, en profunda comunión. Me haces templo de la Santa Trinidad. Estás aquí, aunque no te pueda ver, pues escondes tu gloria y majestad. Estás aquí, revestido solamente del amor, bajo la forma de un pan. Con sencillez te me vienes a entregar y en mi interior vas haciendo maravillas, corazón con corazón, en profunda comunión. Me haces templo de la Santa Trinidad. Ven y cena conmigo, ven y mora en mi hogar, ven y nunca me dejes
pues sin ti me moriría. Me has herido con tu amor, ven y mora en mi interior, que te quiero como Preciosas imágenes, preciosa canción, la que hemos visto y escuchado, ¿verdad, Antonio? Pues sí, la verdad es que todo lo que es de nuestra religión es bello, porque lo que cuenta es bello, no puede haber nada feo viniendo de Dios, ¿no? Y bueno, yo voy a leeros la palabra de Dios en la cual en San Mateo nos dice, San Mateo 26, en el versículo 26 y 28, nos dice cómo Jesús instituye la Eucaristía en la última cena. Jesús tomó pan, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa y se la pasó diciendo: beban todos de ella, esta es mi sangre, la sangre de la alianza que es derramada por una muchedumbre para el perdón de sus pecados. O sea, el Señor lo dice clarísimo, el Señor asciende al cielo, pero el Señor se queda aquí con nosotros cuando un sacerdote, es increíble este milagro. Luego vamos a hablar también de milagros eucarísticos, vamos a hablar de la adoración en el segundo bloque, pero ya esto en sí es un milagro, cómo el Señor baja en cuerpo, sangre, alma y divinidad a la tierra bajo las órdenes de un sacerdote y se queda ahí con nosotros, ¿verdad? En esa epíclesis, el sacerdote invoca al Espíritu Santo y pide al Espíritu Santo que transforme el pan y el vino en cuerpo y sangre de Jesús. Y se produce en la consagración la transustanciación. Esto lo dice perfectamente los evangelios en Mateo, Lucas y Marcos, pero luego, aunque San Juan, por ejemplo, no lo diga, dice un discurso precioso de pan de vida en el capítulo 6, en el cual el Señor se muestra como el verdadero pan de vida. De los versículos 53 al 65, San Juan, en el capítulo 6, nos dice en concreto: si no comen la carne del Hijo del Hombre ni beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. Muchos judíos en esa época, muchas personas que le seguían, al oír esto pues se escandalizaron, pensaban que, bueno, que este hombre de qué está hablando, ¿es un caníbal o qué? Y se fueron. Pero es cuando el Señor les dice luego: en verdad os digo que el que no come mi carne ni bebe mi sangre no tendrá vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré el último día. O sea, parece que no es relevante esto, pero hay un cambio de verbos que utiliza el Señor. En la primera vez que habla el Señor utiliza el verbo fagete. Fagete en griego significa nutrirse. Entonces puede dar lugar a duda y podemos decir que alegóricamente podemos estar hablando en esta frase que dice el Señor de que nos vamos a nutrir del Señor, igual que cuando decimos nos nutrimos de la palabra de Dios, pero no, luego nos dice el Señor, cuando nos dice en verdad os digo que el que no come mi carne ni bebe mi sangre no tendrá vida eterna, etc. Ahí el Señor cambia el verbo y dice trogon. Trogon en griego significa masticar, o sea que ahí no da lugar a duda, ¿verdad?, de ningún tipo de alegoría. No es ningún... ya el Señor literalmente dice que es su carne y que comamos su carne y su sangre. Y bueno, es que por ejemplo, nuestros hermanos protestantes deberían de darse cuenta de esto, y desgraciadamente no lo hacen, de que el Señor nos dice esto representa mi cuerpo, esto representa mi sangre, ¿no? Sino que es realmente eso. Y cuando Jesús hablaba del cuerpo y sangre, bueno, en los judíos al hablar del cuerpo y sangre de una persona, hablan de la totalidad de la persona. Por eso el Señor dice cuerpo y sangre, ¿verdad? Sí. Es muy importante. La sangre para los judíos siempre era signo de vida. La sangre significa vida. Y cuando uno lee el Antiguo Testamento, María del Mar, los sacrificios que se hacían en el pueblo judío, que eran grandes hecatombes de corderos, de vacas, ahí se está prefigurando ni más ni menos que el sacrificio de la cruz y esa presencia de Cristo en la Eucaristía. Jesucristo dijo: yo me voy, pero estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Es decir, que no es un Dios que se olvida de nosotros, se va y nos dice: bueno, ahí os quedáis y aviaros ahora con ese que os dejo ahí, que es el enemigo, ¿no?, que es el diablo. No. Nuestro Señor se acuerda de los sacrificios del pueblo judío cuando se sacrificaban animales, y ese derramamiento de sangre
es ni más ni menos que el derramamiento de sangre de Cristo en la cruz, porque para el pueblo judío la sangre era la vida. Y después del sacrificio se comía la carne, con lo cual evidentemente la Eucaristía implica un comer, no aquella carne de aquellos animales, sino la carne bendita de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no hay nada que Jesucristo haga en el Nuevo Testamento que no esté anunciado o prefigurado, aunque sea veladamente, como dice San Pablo, a través de un espejo, ¿no?, de bronce, de aquellos que había en aquella época. Pero nuestros hermanos protestantes, que también conocen la Biblia, deberían darse cuenta de que ahí no solamente hay un trozo de pan, ¿eh? Claro, si lo miramos con los ojos mundanos, los ojos que nos ha dado Dios al nacer, pues no vemos nada más que un trozo de pan. Pero nos dice San Pablo que hay que mirarlo con los ojos del alma, es decir, con los oídos, porque solamente a través del oído entra la fe. Y se dice muchas veces en la Escritura, ¿no?, quien tenga oídos que oiga. Por tanto, para adorar al Señor y darse cuenta de que está ahí presente en su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad, hace falta humillarse, un acto de fe y de reconocer que ese misterio para nosotros es inalcanzable, y por tanto tenemos evidencia de milagros eucarísticos de que efectivamente está ahí, pero siempre hace falta un acercamiento humilde para reconocer que, Señor, tú has dicho que estás ahí y tú estás ahí. Y además que, como hemos dicho siempre en otros programas, nosotros, la Iglesia es depositaria de las palabras de Cristo. El sacramento de la Eucaristía no lo instituye la Iglesia, lo instituye Jesús en la Última Cena. Y nosotros, y la Iglesia, y toda la tradición de la Iglesia, todos nosotros lo que hacemos es acoger esa palabra y es que no podemos hacer otra cosa que aceptarla, ¿no? Que la guarda la Iglesia como oro en paño, como siempre ha hecho con todo lo que el Señor ha instituido, ¿verdad? Sí, el Señor siempre nos dice que tenemos la responsabilidad de guardar ese depósito de la fe que está en vasijas de barro. Es decir, que es fácil de romper. Cualquiera que se invente una teoría propia rompe esa vasija y se desparrama ese depósito maravilloso de la fe. Hay otra imagen muy bonita, María del Mar, que es que los judíos perdieron el templo, ¿eh? Cuando las tropas de Tito Vespasiano, en el año 70 después de Cristo, destruyeron el templo de Jerusalén, cosa que profetizó Jesucristo en Mateo 24, no quedará piedra sobre piedra, pues se preguntan los judíos, ¿dónde está el arca de la alianza? ¿Dónde está el templo? Bueno, pues si tuvieran esa fe que no tuvieron, desgraciadamente, en aquella época, que siguen sin tener, desgraciadamente, se darían cuenta de que el templo y el arca están en los sagrarios de la tierra. Y es muy bonito ver que aquel velo que cubría el Sancta Sanctorum se rajó cuando murió Jesucristo. Sí. Y ese velo sigue estando en los sagrarios de nuestra fe católica, ¿eh? Cuando el sacerdote abre la puertecita del sagrario siempre hay un velo y detrás está el Santísimo. Y hasta que no se pare de nuevo el sacrificio perpetuo, como dice Daniel, no se hará visible de nuevo Jesucristo en su parusía. Es decir, todo es de una belleza impresionante y reconociendo efectivamente que ellos fueron depositarios de la bendición de Dios, el Arca de la Alianza, una vez que Moisés recibió las tablas de la ley y la bendición de Dios se puso en aquella arca preciosa que nadie podía tocar, una vez destruida aquella arca y fue deportada a Roma y fue perdida para el pueblo judío, pasó al mundo cristiano a través del cuerpo santísimo de Dios, que sigue estando presente en el sagrario como su padre Yahvé estaba presente en el arca del pueblo judío. Impresionante, Antonio. La verdad es que si todo en nuestra fe tiene un significado, eso que has dicho de las cortinas en el sagrario tiene un significado, lógicamente lo que tú has comentado, ¿no? Y tenemos que formarnos en estos temas, ¿no?, para saber realmente lo que hacemos. El padre Jorge Lorín, me acuerdo que dijo una vez que las hostias que no son consagradas, las que utilizan, por ejemplo, los seminaristas para aprender a dar las misas o los niños cuando van a prepararse las catequesis para la comunión, le dan unas hostias que no son consagradas y graciosamente dijo él un día, bueno, y las hostias consagradas, si tuvieran pensamiento, tuvieran mente, diría, ¿y por qué yo no tengo ese privilegio de estar consagrada en un momento dado y que el Señor venga a mí y yo me transforme en Dios? Y claro, y es que nosotros si nos damos cuenta de eso, ¿cuántas veces perdemos por negligencia o por descuido o por que no tenemos ganas de ir a la Eucaristía incluso diariamente, cuando muchas veces, bueno, las personas que pueden ir todos los días a misa se están perdiendo un tesoro y se están perdiendo una perla en esa corona eterna, porque es que realmente, como decía también el padre Jorge Lorín, si nos diéramos cuenta de lo que significa una Eucaristía en nuestra vida,
pues es que recibimos ahí una gracia. En el retiro del convento de San Calixto que hemos estado María Visión recientemente con el padre Javier Domínguez, nos lo decía en una de las enseñanzas, que cuando Jesús baja a la tierra, en esa consagración que hace el sacerdote, Jesús baja a la tierra, es que es como un tsunami que invade toda la iglesia y todos los alrededores y llega una gracia a nosotros que no nos podemos ni imaginar. Y Jorge Lorín decía lo que estaba diciendo antes, que un sacerdote amigo suyo le dijo que una sola misa glorifica a Dios más que toda la gloria que le dan todos los santos del cielo y todos los ángeles del cielo, incluida la Santísima Virgen, durante toda la eternidad. O sea, imaginaros, esto lo que realmente es, ¿verdad? Impresionante. También se ha dicho muchas veces en nuestra doctrina católica que no hay mayor milagro, ni lo habrá jamás, que el que hace un sacerdote al bendecir el trigo de ese pan y ese vino y convertirlo en el cuerpo y la sangre de Dios. O sea, eso es un milagro mayor que resucitar todos los muertos de la historia. Es un milagro mayor que parar las aguas del Mar Rojo, como hizo Dios a través de Moisés. No hay nada que se le parezca, que un trozo de pan de trigo, pensémoslo, pueda englobar a ese Dios tan gigantesco que no cabe en el universo y se queda ahí preso de amor, inerme, preso hasta el punto de que hay gente que lo profana. Desgraciadamente hay gente mala del enemigo que sabe que ahí está presente Dios, lo sabe, y por tanto lo profana y se lo lleva escondido en la mano para profanarlo. Entonces, nosotros tenemos las gracias en la Iglesia Católica completas de la revelación de Cristo. Y no somos conscientes muchas veces del gran pecado que supone rechazarla cuando la tenemos al lado de casa. San Agustín decía una frase preciosa: estar junto a la Eucaristía y no tomarla es como morirse de sed junto a una fuente de agua. Qué bonito. Es que es así, es que hemos perdido la visión de que ahí está Dios en su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Y que no es gratuito tomarlo o no tomarlo, es que si queremos estar unidos como el sarmiento a la vid, tenemos que comulgar, y comulgar viene de comunio, que significa comunión. En el momento de comulgar, el cristiano se hace a imagen y semejanza a Dios y permanece unido a Dios, a su enseñanza, a su doctrina, a la Virgen María, a la Santísima Trinidad. Es muy difícil, por tanto, estar en la sana doctrina y no caer en herejías ni en apostasía si uno no confiesa y no comulga habitualmente. Y esto que nuestros hermanos separados no lo tienen, pues muchas veces le sacan más partido a las enseñanzas de Cristo, aunque le falta desgraciadamente la Virgen, le falta la presencia real de Cristo en la Eucaristía, le faltan varios libros a la Biblia, pues muchas veces nos dan lecciones, igual que el samaritano se la daba a los levitas y a los escribas, de fe, ¿no? Y nosotros a veces no la tenemos, desgraciadamente. Sí que es verdad, si tuviéramos esa fe, me decía una amiga mía, Mercedes Vidal, que de aquí le mando un beso, que su hija vive en Londres, y fue en Semana Santa y ahora ha estado con ella, pertenece a un grupo de la Renovación Carismática, igual que ella aquí, que es de mi grupo, pero se dio cuenta que no solamente por ser de la Renovación Carismática, sino que en todas las iglesias de Londres era tal el respeto que se le tenía a la Eucaristía, que allí todo el mundo en la consagración se arrodillaba de una manera con muchísimo respeto, todo el mundo iba a la hora de la comunión al sacerdote, aunque no comulgase, la persona que no estaba en gracia para comulgar, y lo sabía, se ponía así, el sacerdote le daba la bendición cuando llegaba. Y luego eso, desgraciadamente, aquí no lo vemos. Incluso, por ejemplo, ahora que llega el verano, muchas veces nos olvidamos de que al estar de vacaciones, tenemos que estar de vacaciones también espiritualmente. Y es todo lo contrario, porque mientras más tiempo tengamos, más tenemos que aprovechar para acudir al Señor, ¿no? Y no verlo como una obligación más del curso que estamos haciendo para fichar, pero ya el domingo de verano, no, el domingo de verano yo estoy de vacaciones y eso es un error grandísimo, ¿verdad? También hay que decir, María del Mar, que la comunión no se puede hacer sin confesar. Muchos santos han dicho que nunca como hoy se hacen tantas comuniones sacrílegas. Y es que hay que decirlo, aunque nos duela a nuestra querida Iglesia, cuánta gente se ve comulgando los fines de semana y no se las ve confesar antes. Hombre, yo dudo mucho que todos seamos santos, nadie lo es. Entonces hay que recordar, como dice San Pablo, que hay que acercarse a la comunión siempre habiendo confesado. No puede uno confesarse en la cama por la noche hablando con Dios como si fuera protestante. Nosotros sabemos que en la confesión está el sacerdote que representa a Dios y el que
se traga a Cristo teniendo pecados mortales, se traga su propia condenación, como dice San Pablo. Sí. Y después saber que esa comunión que hace Jesucristo no es para todos. En la traducción que hizo San Jerónimo de estas palabras, se habla de que Jesucristo derramó su sangre por muchos, por una muchedumbre, como tú has dicho, sí, pero no por todos, como muchas veces se ha traducido al castellano malamente. Por eso Benedicto XVI, en el año 2006, modificó la traducción castellana y otras muchas, y en vez de decir por todos, dijo por muchos, porque la traducción latina es pro vobis et pro multis. Es decir, que la muerte de Jesucristo no salva a todo el mundo gratuitamente, solo salva al que acepta la invitación. Por tanto, no todos, pro multis, la libertad de cada uno, y eso exige confesarse, exige confesar los pecados y entonces comulgar. Uno no puede vivir en pecado pensando, ay, la misericordia de Dios cuando nos muramos nos va a salvar. No. Es que San Agustín lo decía claro, el que te creó sin tu consentimiento no te puede salvar sin tu consentimiento. Efectivamente. Por tanto, la salvación que se ofrece en la comunión, que representa el sacrificio de Dios, no es para todos, solamente para aquellos que aceptan la invitación, confiesan antes y comulgan en estado de gracia. Exactamente. Y además en estado de gracia también, en todos los sentidos, lo tengo que decir, que ahora que llega el verano, hay muchas iglesias, por lo menos en Sevilla yo lo veo, que voy a varias iglesias, depende de dónde me coja, y hay en concreto una que no voy a decir, pero me llama la atención cómo van las jóvenes vestidas el domingo a la Eucaristía. Es impresionante ver una chica joven que se ve que tiene fe, que eso ya es una bendición, pero que no tenga esa formación para saber que con un mini short por aquí y un escote por aquí no se puede recibir al Señor ni se puede ir a la Santa Misa. Es que eso es, ¿verdad?, el abecedario del cristiano, el recibir al Señor dignamente en todos los sentidos, Desgraciadamente eso los católicos nos estamos olvidando, y sobre todo aquí en Europa y en España, porque se ponen carteles en la puerta de la iglesia de Rocío, en la catedral para los extranjeros, pero es que se nos tenga que poner para nosotros ya. Llega un momento que dices tú, bueno, es que no tenemos conciencia de dónde estamos, ¿no? En cualquier mezquita entramos sin un velo y sin quitarnos los zapatos y nos echan fuera. Claro. Y nosotros somos los más condescendientes del mundo. Efectivamente, porque uno no solamente tiene que ir limpio de alma, sin pecado mortal, uno puede acercarse con pecado venial, porque ahora lo diremos también, la comunión limpia los pecados veniales, pero uno tiene que ir también limpio externamente. Para nosotros los cristianos el cuerpo también es importante y por tanto uno no puede acercarse al Señor como si fuera a la discoteca. ¿Por qué? Pues porque sabemos que la misa es el sacrificio, es un sacrificio. La Iglesia nos enseña que en la Eucaristía se representan dos cosas, un sacrificio y un banquete. Pero no podemos negar el sacrificio y decir, no, esto solamente es un banquete, porque en el fondo se está negando la presencia real de Cristo en la Eucaristía, como hacen nuestros hermanos separados. Entonces, la dignidad del que está ahí presente, que es Dios, si no podíamos tocar el arca de la alianza, decían los judíos, y el que lo tocaba moría en el acto, tampoco podemos acercarnos indignamente a recibir al Señor y, desgraciadamente, tampoco deberíamos poner las manos y hacerlo como si fuera algo normal. Eso te iba a decir, Antonio, porque eso es un tema que a mí me preocupa. En mi interior algo me dice que yo no debo de comulgar en la mano, aunque está permitido, pero está permitido en casos muy puntuales, extremos. Ya el Vaticano prohíbe la comunión, o sea, en el Vaticano está prohibido comulgar en la mano, te lo da en la boca y de rodillas el sacerdote, y si no puedes arrodillarte porque haya mucha gente, en la boca, por supuesto. El Papa Francisco, el Papa Benedicto, el Papa Juan Pablo II, todos lo han dicho, todos los papas, y eso es una cosa que desgraciadamente hoy la gente comulga con una facilidad así, o así, se lo lleva a su, que lo he visto yo, a su banco, y en el banco, no, es que se puede dar lugar a profanación. Fijaros que si ponéis, por ejemplo, una cartulina negra y ponéis una hostia no consagrada, hacer la prueba, comprarlas las monjitas, las hostias estas que venden sin consagrar, y las ponéis en una cartulina negra, y luego la cogéis. La cartulina se queda en pedacitos, esos pedacitos son el Señor, esos pedacitos se caen al suelo y se pisan. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Si comulgamos en la mano, por favor, con mucho cuidado, con todos los trocitos en la boca luego, delante del sacerdote. Hay una iglesia, que es la Iglesia de la Consolación en Sevilla, y creo que hay otras más, la de la Caridad, que el Padre Ángel Párroco, me encanta, que pone su reclinatorio, todo el que va en fila confesando, llega, se arrodilla y le da la comunión en la boca. Y es una cosa
importante. Bueno, ya vamos a terminar este bloque, está muy interesante, pero tenemos que dar paso a un corte y rápidamente después volvemos con vosotros. Hasta ahora. Hola amigos, hoy les quiero hablar de la figura de San Juan el Bautista. Celebramos en estos días su fiesta y ciertamente es un santo que tiene mucha devoción. De hecho, creo que las mismas palabras de nuestro Señor nos dicen quién era este gran hombre. Nuestro Señor mismo dijo que no había nacido de mujer hombre más grande que Juan el Bautista. Después de eso, pues, ¿qué podemos agregar? Si el mismo Mesías, el mismo Hijo de Dios, dijo que ha sido el hombre más grande que ha nacido de mujer. Pero creo que sí podemos sacar varias lecciones y les propongo algunas de su figura. Todos conocerán por la Sagrada Escritura pues su vida, su nacimiento y su concepción milagrosa, etc. Lo de Zacarías, su padre, que quedó mudo. Todo eso lo puedes ver tú en San Lucas, ahí en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 2 y siguientes, en el 1 incluso. Pero quiero decir, ¿qué lección nos da San Juan el Bautista? Nos da la lección, esa tan hermosa, de ser el precursor de nuestro Señor, el que preparó el terreno para que viniera Dios nuestro Señor. Y tú y yo como católicos, si bien llevamos un camino también de conversión propia, estamos llamados a ser precursores, a preparar el terreno de las almas que nos rodean para que también llegue Dios nuestro Señor ahí, viviendo la caridad, predicando a Dios nuestro Señor, predicando la buena nueva del amor. Seamos también esos Juanes Bautistas que con las personas que nos rodean, nuestras familias, nuestras amistades, vayamos preparándolo el corazón, sobre todo los que están alejados de Dios, para que llegue Dios a ellos. Recuerda lo que Él siempre dijo: conviene que Él crezca, que Cristo crezca y que yo disminuya. Lleva como católico la voz de Dios, lleva a Cristo a los demás, disminuyendo nosotros con humildad, preparando el camino para que sea Cristo el que reine en el corazón de los hombres. Así que aprendamos de Juan el Bautista en su fiesta a que Cristo debe reinar a través de lo que nosotros podamos hacer en el alma de los demás. Esa es nuestra misión. ¿Qué tal? Ya estamos aquí de vuelta. Bueno, vamos a hablar en este bloque, queridos amigos, de lo que es la adoración al Señor, lo que es la adoración eucarística y de los milagros eucarísticos. Aunque ya hemos dicho antes que el milagro en sí, o sea, la Eucaristía ya es un milagro en sí, pero los milagros eucarísticos referidos a todos los hechos sobrenaturales que ocurren en la Eucaristía, que se pueden ver, ¿no? Que la Eucaristía, que la hostia consagrada sangra, que levita, en fin, ya hablaremos de eso. Pero primero vamos a decir lo que es la adoración. Adorar al Señor es la relación connatural del hombre con su Creador, del ser inteligente, de la criatura inteligente con su Creador. Nosotros hemos venido a la tierra para adorar al Señor, eso lo tenemos que tener muy claro. Y en el cielo, lógicamente, todos los ángeles, todos los santos, la Virgen María adora al Señor. Pero nosotros aquí en la tierra lo tenemos que hacer también. Y además cuando lo hacemos, bajamos como un pequeño cielo aquí en la tierra. Es muy importante la adoración. Ya Satanás, en su locura de rebelión, le dijo al Señor cuando lo tentó en el desierto que lo adorase a Él, que le daría un montón de riqueza. Y Jesucristo le dijo: solo a Dios adorarás. O sea, es algo, ¿verdad, Antonio?, que tenemos que tener muy presente los cristianos. Nunca es tan grande el hombre como cuando se arrodilla adorando al Señor Eucaristía. Esa es la adoración eucarística. El arrodillarse, tengo que decir
que es fundamental para un cristiano cuando se está consagrando. Hemos hablado antes de la falta de respeto en las misas, en las iglesias. Desgraciadamente, antes era en las misas, de las comuniones, las bodas, cuando la gente que no estaba, desgraciadamente no estaba acostumbrada a ir a la misa el domingo, no lo saben, se quedan de pie. Pero es que nosotros, los cristianos que vamos a misa todos los domingos, lo tenemos que saber, que solamente se permite no arrodillarse a una persona que esté enferma, una persona que tenga problemas en la rodilla, una persona que no se pueda arrodillar literalmente. Pero todo el que se pueda arrodillar, sea joven o viejo, se tiene que arrodillar obligatoriamente al Señor. Y ahí es cuando el hombre es grande realmente. Muchas veces nos arrodillamos a muchos dioses falsos. Nos arrodillamos al placer, nos arrodillamos al dinero, nos arrodillamos al trabajo, nos arrodillamos a una persona que la tengamos idolatrizada y hacemos todo lo que ella dice, pero es que no nos arrodillamos al Señor. Nunca es tan grande el hombre como cuando se arrodilla ante el Señor, ante la Eucaristía, y eso lo tenemos que tener muy claro, muy claro, muy claro, porque como he dicho antes, en los países donde siempre han estado perseguidos los cristianos, los católicos en este caso de Inglaterra, es cuando más reafirman su fe y más fuerte. Es increíble, pero desgraciadamente es así, ¿no? Y tenemos que pensar que, como decía San Juan de la Cruz, que ponernos delante del Señor, adorar al Señor, es como cuando, él lo decía muy bonito, es como cuando un tronco húmedo, un tronco mojado, tú lo tiras al fuego, ¿no? Decía San Juan de la Cruz que ese tronco al principio no va a arder, al principio ese tronco incluso se va, aunque sea un tronco, pero incluso da chasquido, suelta humedad, suelta espuma, suelta mucho humo, no arde, tiene que estar mucho tiempo ahí en ese fuego y ya es cuando se va volviendo, se va caldeando y llega a ser una brasa ardiente. Pues igual nosotros tenemos que tener esa paciencia y soltando esa espuma, esa humedad que tenemos delante del Señor Eucaristía y ponernos ahí adorándolo, y el Señor nos va a ir, vamos a hacer como Él quiere, vamos a adorar, vamos a dejar de adorar lo que no tenemos que adorar y vamos a adorar al que tenemos que adorar, que es Él. ¿Verdad, Antonio? Sí, en el Antiguo Testamento se dice: ante mí se doblará toda rodilla. Está clarísimo. Uno no puede acercarse al Señor como el que va al cine o como el que va a ver una conferencia. Uno no puede estar, si puede, no puede estar de pie o sentado, tiene que arrodillarse, porque ahí está presente Dios en todo su cuerpo, sangre, alma, divinidad. Y San Agustín lo decía en otra de sus muchas frases inspiradísimas, ¿no? Nadie coma de esta carne sin antes haberla adorado. Exactamente. O sea, no solamente hay que adorar cuando está presente el Santísimo en la adoración, ¿no? La adoración perpetua o una hora santa, no. También cuando uno se acerca a la Eucaristía tiene que hacer un gesto visible de adoración. Durante 2000 años todos nos hemos arrodillado en el reclinatorio y nos han puesto la patena para que no se caiga el Santísimo. Las malas interpretaciones que se hicieron del Concilio Vaticano II, digo malas interpretaciones porque el concilio fue perfectamente ortodoxo, fue perfectamente válido, pero se aprovechó por muchos sectores de la Iglesia muy descreídos para interpretarlo incorrectamente. El Santísimo, que siempre ha estado en el altar, se puso en un lateral. Se quitaron los reclinatorios de las iglesias y muchas siguen sin tener reclinatorio. ¿Para qué? Para incitar a que la gente no se arrodille. Triste lo que tenemos muchas veces en muchas iglesias españolas, que ni siquiera los sacerdotes nos permiten arrodillarnos con comodidad. Pero aún así hay que arrodillarse, aunque sea en el cemento, para que esos jóvenes que no están instruidos vean que hay que arrodillarse, aunque sea encima de un paraguas que te toca debajo o encima del pie de alguien. Y después saber que en esa hora santa, en esa adoración, no tenemos que estar haciendo tampoco grandísimos discursos. Yo me he encontrado gente que me dice: bueno, ¿y tú no te aburres una hora delante del Santísimo? Es que uno no va allí a soltar una conferencia sobre teología. El Papa Francisco nos ha dicho que no solamente hay que hablar, sino sobre todo dejarse mirar. Una frase preciosa: dejarse mirar por el Santísimo. Porque no solamente el Señor nos transforma cuando nosotros le pedimos cosas y Él nos la da, o no, sino sobre todo cuando Él nos mira, nos habla y transforma nuestro corazón a su imagen y semejanza. Por tanto, yo les aconsejaría a la gente que no tiene la costumbre de adorar solamente a ponerse delante del Señor. Y esa fuerza impresionante que sale de allí nos va transformando, queramos o no queramos, ¿no? Esa es la adoración perfecta, la comunión con el Señor,
no solamente a través de nuestro cuerpo, cuando hacemos la Eucaristía, sino dejándonos mirar por ese ser todopoderoso que está ahí delante de nosotros. Y además que te habla el Señor en la Eucaristía. Yo voy a contar una cosa, pero antes quiero decir que hay un refrán que dice: dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Pues dime con quién andas. Si estás todo el día andando con el Señor delante de Él, te vas a parecer a Él. Pero es que yo eso que has dicho de que el Señor habla, lo he experimentado, porque yo he estado, gracias al Señor, con mis compañeros de María Visión en un retiro en San Calixto. Y es que me emociono porque la adoración por la noche teníamos varios grupos, nos apuntábamos a varias horas a adorar al Señor, la hora que quisiéramos. Yo me apunté de 1 a 2 porque, no porque fuera la más pronto, sino porque precisamente yo me despierto muy temprano y para mí era muy costoso acostarme y al momento despertarme otra vez. Digo, te lo voy a ofrecer, Señor, pero es que lo pasé fatal, porque yo me fui allí a la capillita con el sagrario allí, no estaba fuera el Señor, estaba en el sagrario. Y yo decía: Dios mío, que es que no puedo, es que no puedo, es que me voy ahí, creo, es que yo me caigo de sueño, es que me caía de sueño. Y en mi interior oí de verdad que me dijo el Señor: ni siquiera vas a estar velando por mí 1 hora, igual que los apóstoles hicieron. Tú no vas a estar ni siquiera 1 hora aguantando el sueño por mí. Os lo juro que yo eso lo oí en mi corazón. Y es que hice así, digo: jolines, pues que es verdad, es que yo he venido aquí 1 hora nada más y estoy quejándome que estoy muerta de sueño. Me puse a leer la Biblia, me puse a leer un libro muy bonito, se llama Un Carmelita Descalzo, de oración y penitencia, y dije: bueno, Señor, aquí estoy. Y el Señor me habló, el Señor me habló en ese momento. Sí, y Benedicto XVI pues, ha instaurado la adoración perpetua, que afortunadamente tenemos en Sevilla, ¿no? Es una adoración que se hace 24 horas al día, 365 días al año. Esa adoración es un río de gracias para una ciudad, porque el Señor está presente en todo momento y obliga además a que siempre haya un coordinador que anime a los demás a venir, ¿no? Yo os animo a todos los que nos estáis viendo a que no solamente adoréis en vuestras parroquias, en vuestras iglesias, sino que os apuntéis 1 horita a la semana no es nada, ¿eh? Imaginad, 1 hora a la semana, cada día tiene 24 horas, de hacer el compromiso de apuntarse a la adoración perpetua y estar allí con los hermanos, sin dejar al Señor solo y abandonado en el sagrario, ¿no? Tú lo has dicho muy bien, María del Mar, en el Nuevo Testamento, cuando el Señor en el Huerto de los Olivos se va a rezar al Padre, los 3 discípulos favoritos que estaban allí, que eran Pedro, Juan y Santiago, se quedaron dormidos, ¿eh? Y él, cuando volvió la primera vez, le dijo: ni siquiera 1 hora habéis podido aguantar el sueño por mí, velad para que el demonio no os tumbe, ¿no? Pues tenemos que acompañar al Señor, ya que Él ha hecho ese milagro gigantesco de quedarse preso, escondido, como dicen los portugueses en esa expresión tan bonita: Cristo escondido, Dios escondido. Está escondido ahí, pero está ahí presente para ti, que tú no le correspondas adorándolo al menos 1 hora, ¿no? Y no solamente hacer adoración de peticiones, no sentarse allí maleducadamente y empezar a pedir por esto, porque no tengo dinero, porque mi hijo hay que ver con mi madre, no sé qué. No, hay que alabar también, ¿eh? No podemos ser maleducados, como cuando vamos a un amigo a casa de nuestros padres y empezar a pedir cosas. Tenemos que empezar alabándole y dándole gracias. Y después pedirle, porque también hay que pedirle mucho, puesto que Él se alegra cuando le pedimos mucho. El que poco le pide es porque tiene poca confianza en Él. Pero empezar con educación, alabándole, dándole gracias por la vida que tenemos, por la salvación de nuestra alma, ¿no? Ahora vamos a hablar, porque es que si no se nos va el tiempo hablando de la adoración, y queremos decir los milagros eucarísticos, que vamos a decir unos 4 o 5 milagros eucarísticos. Primero vamos a decir lo que es un milagro eucarístico. Un milagro eucarístico, pues, es un hecho sobrenatural que ocurre, como hemos dicho antes, relacionado bien cuando se está haciendo la consagración del pan, en la transustanciación, bien puede ser un hecho relacionado con las hostias consagradas, ya, no en ese momento, por ejemplo, que se mantenga en el fuego una hostia consagrada y no arda, que cambie de sitio, que se vuelva... Que levite. Y todas esas cosas ocurren por algo, ¿verdad? Son como muestras de... Además, siempre han ocurrido estos milagros eucarísticos en momentos de la historia en la cual se ha abusado de la Eucaristía o se ha dejado de creer en la Eucaristía, y el Señor permite todo esto, pues para, por ejemplo, que una hostia consagrada sangre, que se mantenga incorrupta, que se convierta en carne viva, con células vivas del miocardio, estudiado por científicos, como el milagro de Argentina. De Buenos Aires, sí.
Yo quiero contar un milagro muy bonito. Este milagro fue en Alboraya, Valencia, en España, en 1348. Estaba el párroco de Alboraya rezando, o sea, preparando la homilía del domingo, pero fue un día de julio, aunque fuera julio, muchísima lluvia, un aguacero increíble. Él pensó, bueno, pues si estoy tranquilo me puedo preparar la homilía tranquilamente hoy. Pero a esto que llega el molinero del pueblo de al lado, de Albacera, corriendo diciendo que era una urgencia, que tenía que ir a su pueblo, Albacera, a dar la bendición a un enfermo que se estaba muriendo, a dar el viático. Y él dijo, bueno, pero yo como voy a salir prudentemente, no es prudente salir con el Señor con este tiempo, pero dijo, bueno, yo es que pienso que esta persona lo necesita, entonces pues voy a ir. Y se armó de valor, se puso su estola, todo lo correspondiente, cogió su copón con las hostias consagradas, se fue en el mulo que traía el molinero de Albacera, que fue quien lo avisó. Cuando iba por el camino de Albacera, o sea, de Alboraya a Albacera hay que cruzar un río, que es el río Cairrasés, que ya de por sí es difícil porque hay que bordearlo, pero bueno, llegaron. Gracias a Dios llegaron, le dieron la comunión, le dio el viático al enfermo, pero al volver ya estaba desbordado el río y entonces la corriente hizo que cayera el borrico, se cayera el sacerdote, el párroco del borrico, se cayó el copón con las hostias consagradas. Allí había testigos que lo vieron, luego se corrió la voz, entonces fueron a buscar. El párroco se tiró a buscarlo, fue inútil porque no aparecía, porque era muy fuerte la corriente, pero ya apareció como al alba el copón sin las hostias consagradas, tenía 3 hostias consagradas todavía. Entonces eso se corrió la voz, los campesinos de allí de Alboraya, que eran muy devotos de la Eucaristía, no pararon hasta que dijeron, no, nosotros vamos a encontrar a las hostias consagradas como sea. Y fueron hasta la desembocadura del río en el mar. Y allí se encontraron a 3 peces resplandecientes con la hostia consagrada en la boca. Se quedó todo el mundo de rodillas adorando al Señor, avisaron al párroco, vino corriendo con un copón, los peces le dieron al párroco, es que esto es increíble. Yo tengo una amiga que se lo encontré el otro día y dice, venga, ¿pero qué me estás diciendo? Claro. Es que esto es histérico porque luego eso los testigos los tomaron declaración ante notario, y el obispo lo declaró milagro eucarístico. De hecho, se hizo una ermita allí en el mar, otra ermita donde se cayó el párroco. La bandera, creo, del pueblo incluso tiene todavía los 3 peces con las hostias en la boca. Y bueno, que no me digáis que esto no es bonito, es que esto es impresionante. Luego hay otro milagro, el de Gorkum, en Alemania, cuando en 1572 los Países Bajos. Felipe II estaba de rey en España, estaba en guerra con los flamencos, llegan los protestantes a la Catedral de Holanda, invaden la catedral, tiran el copón con las hostias al suelo, pisotea a un protestante con una bota con clavo, que supongo que sería para la nieve. Era la forma que tenían los soldados de tener sus botas, eran clavos. Un soldado protestante tenía una... que soltaba la suela. El pisotón clava los clavos en la hostia consagrada. Al quitar la bota se quedan las 3 marcas de sangre, 3 gotas de sangre justo en los 3 clavos. Claro, se queda el hombre su conversión fue en ese momento, se volvió monje franciscano después. Sí. Se fue al párroco con la hostia llorando, diciendo que he hecho, esto es increíble, luego certificado esto, porque luego esto está incluso en un cuadro de Claudio Coello, en el Escorial viene Felipe II, porque lógicamente España dominaba los Países Bajos, esta hostia consagrada se le llevó al rey Felipe II y aparece en el cuadro con toda su corte recibiendo la bendición con la hostia esta, con las gotas de sangre que están incorruptas todavía en el Escorial, ¿verdad? Es impresionante. La verdad es que cuando uno se acerca a los milagros eucarísticos y yo como hombre de ciencia, pues siempre tiende a negar los hechos sobrenaturales. Pero es que precisamente Dios hace esos milagros para gente que no cree, o gente incrédula, o gente científica que dice, venga ya, hombre, ¿cómo va a haber esos milagros sobrenaturales? Bueno, pues que si no crees en los milagros eucarísticos para los que tenemos pruebas científicas, porque muchos de ellos son muy recientes, entonces no puedes creer la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Exactamente. No puedes creer que Jesucristo era Dios, no puedes creer que la Virgen María era virgen antes, durante, después. Es decir, te lo digo porque a esas personas que tú dices que no creen en los milagros eucarísticos tendrían que plantearse muy seriamente si creen en todos los dogmas de nuestra querida Iglesia Católica. Bueno, cuando yo, por ejemplo, me acerqué a los últimos milagros eucarísticos, uno de los últimos ha sido en Buenos Aires, me quedé de piedra, pero es que está aprobado científicamente. Resulta, María del Mar, que en la catedral
de Buenos Aires, se cae una hostia, porque un hombre puso la mano, se le cayó y cuando tocó el suelo le dio asco y no quiso comulgarla. Y el sacerdote aplicó en ese momento el protocolo que ellos tienen para esos casos. Cogen la hostia y la echan en una copita de agua para que se disuelva y después echarla en una plantita. Bueno, pues resulta que en esa copa de agua empieza a surgir sangre y no solamente sangre, se convierte la hostia entera en un trozo de miocardio del ventrículo derecho del corazón y así fue concretado por un montón de laboratorios a ciegas. Es decir, don Ricardo Castañón, un científico muy reputado. El cual hemos puesto ya un reportaje aquí en María Visión de ese milagro, sí. Don Ricardo Castañón, científico boliviano muy prestigioso, formado en Europa, lleva esa hostia y esa sangre a científicos a ciegas, sin saber de quién era, en Estados Unidos, y descubren efectivamente que había sangre del grupo AB. Igual que la sábana santa. Que es la misma sangre de la sábana santa, del pañuelo de Oviedo, del milagro también eucarístico de Lanciano, que hace 30 años o 40 años se ha vuelto a ver que es sangre AB con las técnicas actuales. Y no solamente eso, le llevan ese trozo de carne que es corazón a un científico americano, el doctor Tsugabe, que dice: esto es ventrículo derecho. Es más, esta persona ha tenido que sufrir muchísimo para morir, porque él está especializado en cómo los síntomas de la muerte se reflejan en el corazón. Dice, ha sufrido muchísimo. Pero ustedes me tienen que explicar una cosa. ¿Por qué aquí siguen palpitando las células del corazón? Como si estuviera vivo. Como si estuviera vivo, algo que solamente ocurre a los minutos de morir. Pero el corazón no puede seguir palpitando, ni las células del corazón, al cabo de meses o años, como pasó en este caso. Y esta persona se cayó al suelo cuando le dijeron que era una hostia consagrada, una vez que hizo su análisis. Quiero deciros con esto, a los incrédulos, que si no creéis por lo religioso, creed por lo científico. Que es lo que el Señor pretende, porque el Señor hace estos milagros para que creamos. Para que creamos todo, incluso el más cientificista, el más ateo, ante esas pruebas irrefutables de laboratorio. Muchos son judíos, muchos son protestantes, esos laboratorios que son los mejores del mundo. Cuando se les dice que esto es sangre de una hostia, no tienen nada más que caerse al suelo. Y él ha presenciado conversiones de científicos, don Ricardo Castañón, después de hacer esos análisis y ver efectivamente que eso proviene de una hostia. Yo os aconsejo a todos, cuando acabéis de ver este programa, que os metáis en internet y metáis don Ricardo Castañón, milagros eucarísticos, porque se os van a caer dos lagrimones de ver los muchos milagros en los últimos 20 años que este señor ha ido recapitulando por todo el mundo para abrirle los ojos a los ateos y a los incrédulos. Es un DVD que podéis también pedir aquí, porque lo hemos puesto, esa conferencia de don Ricardo Castañón, Milagro Eucarístico, y explica perfectamente todo esto, y de hecho hay muchos de vosotros que nos lo habéis pedido. Y es increíble cómo la Eucaristía puede, incluso hay muchos santos, ¿verdad?, Santa Catalina de Emery, Marta Robén, que han vivido muchísimos años solamente con la Eucaristía, con ese alimento de la Eucaristía. Increíble, pero ha sido así. Desgraciadamente íbamos a hablar de más milagros eucarísticos, pero como siempre el tiempo apremia. Ya hemos terminado el día de hoy, Antonio. Quizás este programa teníamos que haberlo hecho en 5 programas por lo menos. Y nos quedamos cortos. De todas formas, si podemos, vamos a prometeros que sí, que vamos a seguir hablando de este tema que es tan interesante. Bueno, ya me despido de todos vosotros. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias, Antonio, por estar con nosotros un programa más de Senda de Gloria. A vosotros. Y bueno, os emplazo para el próximo programa. Muchas gracias, como he dicho. Que Dios os bendiga a todos. Adiós. Hasta la próxima. Si le ha gustado este programa, puede pedir una copia en DVD al 954 91 92 30 y se la haremos llegar a su domicilio. María Visión España es un canal de televisión católico que se sustenta con la generosidad de los telespectadores. Necesitamos de tu ayuda para que María Visión
sea una realidad y llegue a todos los hogares de España. Colabora con nosotros a través de la Fundación Estrella del Pilar. Número de cuenta 0049 4340 86 281 0012621. Y para aportaciones desde el extranjero, IBAN ES 65 0049 4340 8628 1001 2621.